Bueno, me suelen preguntar mucho sobre qué libros he leído, qué libros recomiendo para aprender cosas sobre los acuarios, sobre los peces, sobre las plantas, etcétera. Yo en mi caso voy a hacer un repaso sobre todos los libros que he estado leyendo, todos los libros que yo utilizo a la hora de pues echar mano cuando necesito algún tipo de información. En primer lugar, me gustaría empezar con el libro de Ediciones Omega, la guía práctica de peces tropicales de agua dulce, de Ángel Cánova y Marc Puigcerver, porque creo que de todos en general de Atlas es uno de los más completos. Como veis, tiene una fotografía en algunas ocasiones, algunas tiene varias fotografías, tiene una descripción y tiene aquí un mapa para encontrar la localización. Por lo tanto, es un libro que está bastante bien estructurado para encontrar bien las informaciones. Como veis, está escrito en negrita, por ejemplo, el comportamiento o dimorfismo sexual aquí arriba, o aquí rápidamente encontramos los parámetros, el tamaño y la localización. Es un libro que tiene muy buenas imágenes, tiene bastantes especies, por lo que es un buen ejemplar. Es bastante caro, eso sí, creo que se rondan los 100 euros, pero realmente vale la pena. Es un libro de peces de agua tropical, tiene un apartado también de cíclidos enanos, cíclidos africanos, geófagus, aloncaras, todo esto lo encontraremos en esta guía. También tenemos el archiconocido Atlas de Mergus. Este es en la versión de peces tropicales, pero también lo podemos encontrar en la versión de peces marinos, que es súper útil y además es una guía con muchísima tradición y muy buscada por los aficionados. También es bastante cara, sobre todo porque está prácticamente descatalogada. Por lo tanto, es difícil encontrar pues, los antiguos ejemplares, por ejemplo, del Atlas marino. Sigue teniendo bastante bien la información, es quizá un poco más básica que la guía práctica de la edición Omega, pero también cumple bastante bien las expectativas. Quizá hay datos muy interesantes sobre importaciones y todo esto, y es también un gran libro. Lo bueno también es que es un poco más pequeño que todos los otros Atlas y pesa un pelín menos. Y eso es de agradecer por si nos lo tenemos que llevar a algún lado o tenemos que moverlo, cualquier cosa. Por lo demás, yo utilizo los Atlas de hispano-europea, que lo bueno que tienen estos Atlas es que a pesar de que no hay grandes informaciones, hay muchísima cantidad de peces, es decir, el atlas está estructurado que todo el atlas son imágenes, todos son imágenes, imágenes, ta. En la parte final hay un poco de información respecto a plantas y enfermedades y productos, pero es muy muy básico. El gran grueso lo encontramos en imágenes. En la parte inferior del libro hay una pequeña infografía rápida para que con los datos más conocidos del animal, pues el pH, la dureza, la temperatura, el tamaño, los litros recomendables, y aquí hay un poco de si es nocturno, vivíparo, lo que come, si es una especie friendly o no para un acuario, el tipo de decoración y el lugar donde se encuentra el pez dentro del acuario, es decir, en la parte demersal en este caso. Está muy muy bien porque a pesar de que no te pone cosas complejas del comportamiento, encontramos todas las especies. Entonces, por ejemplo, de pirañas que he visto por aquí, pues encontramos prácticamente todos los tipos de pirañas que se encuentran en el acuario. A ver si lo encuentro. Bueno, pirañas aquí, ¿veis? Todas las especies. Hay muchísimas, no es solo la Sarraselmus neteris, sino hay muchos tipos y en este atlas está muy bien. Y el de marino está todavía mejor. Es la edición que yo tengo de marino, es un poco más nueva y realmente es una maravilla y una gozada, pues buscar las cosas aquí. Muchos de los peces que no aparecen en las guías estas sí que aparecen en esta, aunque la información sea menos, por lo menos tienes un punto de apoyo para partir de allí. Este está muy bien y el que también está muy bien es la enciclopedia de peces de acuario de Hispano-Europea. Es también de la misma editorial que el mini atlas de peces de acuario marino y el mini atlas de peces de acuario de agua dulce, pero en este caso
es más como las otras, como los peces tropicales de agua dulce de la edición Omega, que viene con un poco de información que también ayuda bastante a entender bien los comportamientos y las necesidades de los peces. En cuanto a cantidad de especies, quizá este de aquí sea un poco más completa. Es decir, hay algunas especies raras que en este sí que la encontramos. ¿Veis? Por ejemplo, el Lipancistrus zebra. En este, no lo he mirado si el Lipancistrus zebra está, pero en este he hecho faltar algunas especies raras, pues lo típico, de morenas y peces signátidos. Básicamente esto es lo que yo uso. Luego también tenemos este aquí de la edición Susaeta, que es un atlas un poco más grande, y ahí la información que encontramos es más amplia, pero a nivel de familias y especies. Es decir, de cíclidos encontramos pues un apartado enorme sobre información de la especie de cíclido. Luego, por ejemplo, pues peces de agua fría, pues toda la información, y luego adelante pues tematiza los tipos de peces de agua fría o los ciprínidos. Es más general sobre familias, y dentro de la familia pues 4 o 5 peces principales de característicos de la familia. También está bien, lo bueno del Atlas este es que no es muy caro, es bastante grande, y como no es tan profesional como los otros, pero sí que cumple bastante las expectativas. Cualquiera de todos los casos, las imágenes son muy buenas, hay buena calidad de imagen, son libros serios de autores pues como Axelrod, Burgess, todo esto, y sin duda vamos a aprender un montón de cosas con ellos. En el caso de libros de plantas, yo utilizo principalmente 2 libros que están muy bien. Uno es de la Enciclopedia de Plantas de Acuario de Peter Hitchcock, de la editorial de Becky, y otro es Plantas de Acuario de la editorial Tikal de Robert Algayer. Los 2 libros son buenos, son completos. No sabría decir cuál de los 2 es mejor, porque hay muchísima información muy amplia sobre cuidados en la parte principal, sobre ciclos, sobre tipo de iluminación, sobre el tipo de agua, el tipo de planta, el tipo de estructuración. Datos muy, muy curiosos sobre, por ejemplo, la tasa fotosintética. O sea, profundiza bastante el color de luz. Es un libro que está muy bien a nivel de contenidos, y que está bien estructurado y es agradable leerlo. Es decir, pues por ejemplo tienes aquí acuario de aguas duras, te pone un supuesto ejemplo de acuario de aguas duras con la estructuración y el tipo de plantas que necesita, o acuario de agua fría, el tipo de plantas que son resistentes de agua fría. Es muy útil para tener una visión genérica completa, y para si uno quiere únicamente quedarse en la superficie, también te da la opción de únicamente coger aquello que te interesa, que a lo mejor no quieres profundizar mucho más. Pues veis aquí, por ejemplo, un estanque africano, pues te pone la estructuración de la decoración, y luego pues aquí las plantas, Anubia barteri, Ammania gracilis, Lavacopa monieri, te pone exactamente aquellas plantas que son africanas que te servirían para un estanque, un acuario de africano. Hay varios ejemplos. Y luego también pues tipo de plantas, por ejemplo Aponogeton ulvaceus, pues origen, la descripción, la talla máxima, la tasa de crecimiento, el área donde se suele encontrar, la iluminación, la temperatura, la forma de propagación y la dificultad que entraña tener esta planta. Y te pone aquí otra especie que es, por ejemplo, el Aponogeton undulatus. Afín al Aponogeton ulvaceus, te hace una pequeña mención aquí. Lo de la lavacopa, pues lo mismo. Hay muchísima información de todo tipo de plantas, es muy muy completo. Es un muy 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 buen libro. En realidad cualquiera de estos 2 os
os serviría perfectamente porque los dos son buenos. El de plantas de acuario de Tikal también hay mucha información. Quizá en este no haya tanta información sobre pues lo que hemos dicho antes sobre pues los apartados, la tipo de iluminación, que sí que aparece, pero quizás es mucho más básica. En este caso hay más fichas de plantas, además están bastante bien estructuradas las fichas. Por ejemplo, en el caso este, pues cogeremos pues mira, el Echinodorus amazónicos, la espada amazónica, ¿no? Pues aquí hay más información. Quizá en este libro haya un poco más de información que en el otro. A nivel de ficha técnica de plantas, pues también encontramos aquí un mapa con la localización, descripción, distribución geográfica, sinónimos, posición, multiplicación. También es un libro que está muy bien. Además aquí te habla de familias, por ejemplo, familia Echinodorus. Pues antes de entrar a profundizar sobre los tipos de Echinodorus, pues te hace una pequeña introducción al género Echinodorus y luego ya pues Echinodorus cordifolius, horizontalis, parviflorus, osiris, todos. Está bastante bien el Tenellus, que mucha gente tiene. Y realmente también el tema de plantas, estos dos libros abarcan perfectamente cualquier necesidad avanzada de conocimiento sobre el tema de plantado. Si no queréis gastaros mucho dinero con el tema de los libros, os pongo aquí unos libros que son bastante económicos y la información no es muy profunda, pero sí que sería suficiente para empezar a entender muy bien pues, los peces o los tipos de acuario. Son libros muy baratos que raramente superan los 15-20 euros. En el caso, por ejemplo, de Tikal no llegan a pasar los 10 euros, por lo tanto son guías baratas y son guías bastante básicas y completas. En el caso de Tikal tiene 2 libros, bueno, en realidad tiene 3 libros sobre acuario de agua dulce, acuario de agua salada y luego tiene un tercero, creo que sobre especies de océanos, delfines, ballenas, etcétera. Tiene pequeñas fichas básicas sobre los peces comunes, tampoco hay peces raros. Y en la parte de adelante pues tienen mucha información sobre alimentación, sobre iluminación, decoración, tipos de acuario, a tipos de agua, el ciclo del nitrógeno. Es básico, pero con este tendríamos una muy buena introducción. En el caso del acuario de agua salada, pues lo mismo, está estructurado de la misma forma, fichas técnicas en la parte de atrás, básicas, pero que está toda la información. Y en la parte de adelante, pues el tipo de skimmer, el tipo de filtrado, la roca viva, la salinidad, etcétera. Tenemos aquí bastante iluminación, tenemos toda también la información. Tenemos también de la marca Tikal guías específicas, en este caso es la cría de peces de acuario, pero bueno, hay otra cría enfermedades o guías sobre los peces Nemo. En realidad hay muchas mini guías de la marca Tikal con este formato que abarcan muchos campos de la acuariofilia y habla específicamente de ellos. Tikal hace los libros muy baratos. Este libro no hay que infravalorarlo. La enciclopedia de la ciencia de peces de acuario de la marca Tikal es muy práctico a la hora de, por ejemplo, diferenciar sexos. Lo bueno que tiene la enciclopedia es que solo tiene dibujos, pero te dice las características morfológicas de la hembra y el macho. Entonces tienes aquí las especies, pues por ejemplo cíclido, cómo diferenciar al macho de la hembra, o aquí por ejemplo cómo diferenciar la hembra del macho, y en este caso esta guía sí que me ha salvado muchas veces a la hora de decir, bueno, esto es macho o hembra o qué es. Esta es muy útil y creo que no supera los 6 euros este libro. Realmente este es una joya a nivel de precio. Luego tenemos esta guía que es básica, que se elija su pez, guía para el comprador de agua marina, que es por si te estás iniciando. Tienes aquí una guía con preguntas sobre los peces, por ejemplo, qué acuario necesita, qué capacidad, cómo actúa con el resto de habitantes del acuario, qué hay que considerar si lo compramos, cómo se reproduce, cómo se comporta.
Es un libro, como se conoce su sexo, es un libro que es básico, pero hay mucha, mucha información sobre peces marinos que rápidamente, pues yo por ejemplo en este libro he encontrado cosas que no he encontrado en un atlas de marino, ¿no? Como por ejemplo, pues yo qué sé, es que es muy completo. Es compatible con invertebrados y corales. ¿Qué zona del acuario? ¿Cuántos peces por acuario? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se reproduce? En realidad hay muchas preguntas y las responden. Entonces encontramos un libro bastante útil, calidad-precio. En última instancia también los de la editorial Becky son libros que a lo mejor no son como los otros atlas, que son más impactantes visualmente, pero este libro está muy bien también estructurado y con la información y es más la calidad del papel que no el contenido. El contenido es bastante digno también el de este libro, y esta editorial pues no tiene mucha calidad o sea, no tiene calidad de imagen, pero tiene calidad de contenido. Bueno, y estos serían los libros si queremos profundizar mucho más o profesionalizarnos a la hora de lecturas más técnicas o lecturas más profesionales o complejas, ya escritas por biólogos, científicos, etc. Mi recomendación es la editorial BM, me parece que se llama, MG. El grupo MG tiene una gran lista de libros especializados sobre especies marinas. Voy a mirar exactamente cómo se llama la editorial. Exacto. Grupo MIG Difusión SL. Sí, todos estos libros, por ejemplo es de caballitos de mar, también hay uno sobre peces payaso, peces mariposa, ahí son guías muy muy elaboradas con muchas fotografías únicas y con muchísimos datos sobre las especies. La gran mayoría de datos son datos sobre la especie en libertad en el mar. No hay información sobre mantenimiento en acuario, pero principalmente es en su hábitat cuáles son los requerimientos exactos. Esta serie de libros de esta editorial son prácticamente los mejores que hay en cuanto a libros de agua marina. Por otro lado tenemos la editorial hispanoeuropea, que tiene una línea con el Iris Finish Innovador Tratamiento Fotográfico, que son unos libros que son temáticos también. Por ejemplo, este es el de pirañas, pero también está pues el de guppies, el de peces disco, el de peces beta. Todos estos libros tienen muy muy buena calidad de imagen por el tipo de papel que utilizan, y esta calidad de imagen también es de agradecer porque te permite ver con detalle el animal y ver bien las características morfológicas, las escatas, el tipo de escama que tiene, etcétera. Es un libro que está muy bien, no es muy técnico a nivel de contenido, pero sí que las imágenes son las mejores que vais a encontrar. Otra guía que yo utilizo mucho es de la editorial Blume, es la guía técnica de la acuariofilia de Jack Teton, que no tiene dibujos, no tiene fotografías, sino que tiene todo de dibujos, pero hay muchísima información muy muy avanzada sobre mantenimiento, sobre compatibilidades, es un libro muy muy recomendable, quizá también uno de los libros más recomendables de todos los que os he enseñado. Y también os voy a enseñar estos libros de aquí, que son de la editorial, como ya he dicho antes, MIG, es decir, es la misma de esto, pero en vez de ser temáticos de caballitos de mar o de peces payaso o de peces mariposa o de peces cofre o globos, etcétera, en este caso son, pues, por ejemplo, 10 reglas avanzadas para lograr un acuario marino y de arrecife, el perfecto acuario marino y de arrecife, o esta, por ejemplo, que es la acuariofilia marina, técnicas avanzadas. Estos dos libros también son muy completos, muy profundos. Estos libros no tienen parangón de competencia, porque los datos que se presentan son densos, son datos que en ocasiones cuesta de leer y de reflexionar, pero sin duda para cualquier acuariófilo avanzado es una de los grandes libros literarios. Y en última instancia está este de la editorial Tikal, que habla sobre
Nano Aquarios, que también me parece bastante profesional. Me parece que está bien estructurado, quizás no avanza demasiado, no profundiza demasiado, pero sí que es un libro que creo que también es indispensable. Aparte de todos los libros que os he enseñado, también tengo otros libros que no sabía dónde clasificarlos. En este caso son el libro de peces de acuario de Mauro Mariani, de la editorial Planeta. Bueno, este tipo de libro pues también está bastante bien. Es un libro, lo bueno que tiene es que rápidamente por el color ves si es compatible o requiere de algún tipo de especificación a nivel de mantenimiento. Es un libro que está bien, lo bueno que tiene es que están tanto de peces marinos como de peces tropicales en el mismo atlas, cosa que no hemos visto en los demás. O también este que es un poco viejo, pero también de la editorial Grijalbo, tiene buenos libros. Arrecifes coralinos. Está bastante bien también. Es un libro también como de fichas, quizá un poco más antiguo que los demás, pero también presenta muy buenas fotografías. Y en última instancia, este libro que son Las enfermedades de los peces de acuario, de la editorial de Becky, que está bien, aunque creo que hay de mejores y estoy pendiente de comprarme alguno que profundice en las enfermedades. Aparte de todo esto, tengo dos libros que soy muy fetiche, que son estos dos, que es el libro Arrecifes de Scuba Zoo, que es un libro, como ya veis, muy sensitivo, pero que el contenido es alucinante. Las mejores fotografías a todo color, es un libro bastante grande, es un libro muy hermoso. Y es un libro que creo que para cualquier aficionado a los marinos y a los arrecifes deberían tenerlo porque realmente las ilustraciones son impactantes. Es un libro que es una joya en sí mismo. Este se llama Arrecifes, está muy, 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 muy bien. Y luego hay otro, que este fue un regalo, que se llama Criaturas Abisales de Claire Nouvian, que es otro libro también con máxima calidad, máximos dibujos, un libro también muy impactante, es un libro que te enseña una visión sobre las fosas abisales, tanto de las Marianas como de otros lugares profundos del planeta, que son animales absolutamente extraterrestriales y hermosos.